Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria y el día de hoy les voy a presentar un artículo experimental titulado La terapia cognitivo-conductual como estrategia de resiliencia para mitigar los efectos psicológicos negativos del confinamiento por el COVID-19 en mujeres embarazadas. En este caso, pues se realizó en España en el año 2021, justamente un año después de que iniciara la pandemia. Y bueno, en la parte de abajo pueden ver la referencia del artículo por si les interesa leer un poco más al respecto. A manera de introducción, y aunque el artículo en sí no lo menciona, la terapia cognitivo-conductual es un tratamiento psicológico que ayuda a modificar los pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos de una persona. Y este fue el tratamiento psicológico que se utilizó en este artículo, en el cual se menciona que a partir de la pandemia del COVID-19 se han generado consecuencias psicológicas graves en muchas personas. Las principales consecuencias han sido el estrés, la ansiedad y la depresión en muchos de los casos. En el artículo se enfocan principalmente en los niveles de estrés y ansiedad que genera el miedo al contagio y las consecuencias de contraer la enfermedad. Principalmente pues por un grupo vulnerable que serían las mujeres embarazadas. El objetivo de este estudio fue comprobar la eficacia de un programa de control del estrés de carácter cognitivo-conductual en la reducción de estrés psicológico y el aumento de la resiliencia en mujeres embarazadas, realizada en el año 2021 en España. El estudio se realizó en 22 mujeres embarazadas que fueron divididas en dos grupos de forma aleatoria. 11 constituyeron el grupo experimental con una media de 22,27 semanas de gestación y 11 el grupo control con una media de 22,73 semanas de gestación. Y en la siguiente tabla se muestran las diferencias entre los dos grupos. En el grupo terapia, la edad era entre 34 años, el grupo control 33 años. Y bueno, las semanas de embarazo que ya les había mencionado, y fue antes y después de la terapia. En ambos grupos, todas las mujeres estaban casadas, de nacionalidad española, solo 10 de ellas en el grupo terapia, y en el grupo control todos eran de nacionalidad española. En cuanto a nivel de estudios, en el grupo terapia había 2 mujeres que solo habían tenido estudios de secundaria y el resto tenían estudios universitarios. En el grupo control solo había una mujer que tenía estudios de secundaria y todas las demás tenían estudios universitarios. Y en cuanto a su situación laboral, solo había 2 mujeres en cada uno de los grupos que se encontraba desempleada. Ninguna de ellas fumaba en ambos grupos, tampoco bebían alcohol en ninguno de los grupos. En cuanto al método de embarazo, en el grupo que recibió la terapia solo había una mujer que había recibido tratamiento de fertilidad. En el grupo control todos fueron embarazo espontáneo. En cuanto al embarazo de riesgo, 4 mujeres del grupo de terapia sí lo presentaban, en el grupo control solo una mujer. Y en cuanto a si el embarazo fue planeado o no, en el grupo de terapia todos indicaron que sí fue planeado, mientras que en el grupo control solo una describía que su embarazo no fue planeado. Y para la evaluación psicológica, pues emplearon distintos instrumentos, los cuales fueron el cuestionario de preocupaciones prenatales, escala de estrés percibido, inventario de vulnerabilidad al estrés y la escala de resiliencia de Connor y Davidson. Los 4 instrumentos se aplicaron en ambos grupos, tanto antes como después de la intervención en el caso del grupo de la terapia. Esto más que nada pues para ver si había alguna diferencia entre ambos grupos en cada uno de los factores que medían las escalas. Y al final los resultados del estudio demostraron que sí había una diferencia entre ambos grupos, especialmente en las puntuaciones de la escala de resiliencia de Connor y Davidson, que son las puntuaciones que vienen aquí abajo de la tabla. Y pues aquí se demuestra que el grupo de terapia se incrementaron las puntuaciones medias de resiliencia, mientras que en el grupo control no hubo tales diferencias. Por otra parte, no se encontraron diferencias entre el grupo control y el grupo terapia ni antes ni después en el factor del estrés. Y para explicar un poco más
al respecto de esta tabla, primero tenemos las medidas, que son cada una de las escalas que se aplicaron. Después tenemos los grupos, que es GT, grupo terapia, y GC, grupo control. Seguido de eso tenemos las primeras puntuaciones que se obtuvieron antes de la intervención y las siguientes son las puntuaciones que se obtuvieron después de la intervención. En la primera medida, que es el cuestionario de preocupaciones prenatales, el grupo terapia antes de su intervención tuvo una puntuación de 19,09 y después de la intervención de 17,64. El grupo control pues presentó la misma puntuación tanto antes como después. En la siguiente medida, que es la escala de estrés percibido, el grupo terapia antes de su intervención tuvo una puntuación de 25,45 y después de la intervención de 28,18. Mientras que el grupo control, su primera puntuación fue de 26,45 y la segunda de 27,55. La siguiente medida fue el inventario de vulnerabilidad al estrés. Aquí ambos grupos tuvieron puntuaciones similares tanto antes como después de la intervención. Y ya por último está la escala de resiliencia de Connor y Davidson, que como les comentaba es donde se obtuvieron las mayores diferencias en cuanto a las puntuaciones del antes y el después de la intervención en ambos grupos. En la siguiente imagen se presentan 4 gráficas, cada una representando los instrumentos que se aplicaron en esta intervención y las puntuaciones que cada grupo obtuvo. En este caso la línea azul es el grupo terapia, mientras que la línea naranja es el grupo control. En la primera gráfica es el cuestionario de preocupaciones prenatales. Como les comentaba en la tabla anterior de las puntuaciones, no hubo tanta diferencia. En las dos siguientes gráficas que miden el estrés y la vulnerabilidad al estrés, tampoco hubo tanta diferencia. Y por último, la cuarta gráfica es donde se presenta la escala de resiliencia, donde según las puntuaciones de la tabla anterior y lo que podemos ver visualmente, es donde hubo una mayor diferencia en ambos grupos. Y ya para finalizar, en cuanto a la discusión, pues en base a los resultados encontrados se muestra que las mujeres embarazadas que asistieron a la terapia mejoraron su resiliencia, mientras que el grupo control pues no mejoró ni hubo una diferencia en esa variable. Y bueno, esto es importante porque la resiliencia es una capacidad que tenemos o tienen las personas para hacer frente a situaciones adversas o problemas que se nos presentan. De esta forma, las mujeres que recibieron terapia fueron capaces de hacer frente a las demandas y las problemáticas que hubo en la pandemia en ese año de una forma pues más adaptativa, lo cual hace que se reduzcan sus posibilidades de desarrollar alguna psicopatología o algún desorden emocional que puede ser asociado a la pandemia. Mientras que pues los que no recibieron terapia obviamente son un grupo más vulnerable que puede ser afectado por dichas patologías, por lo cual pues sí se demuestra que la terapia cognitivo-conductual pues sí puede ser beneficiosa en estas situaciones. Y esto sería todo, muchas gracias por su atención.